¿Cómo evalúa esto que ha pasado en las últimas horas con el kirchnerismo, con este derrumbe, ¿no? Yo digo un derrumbe de la ilusión. Conversaba el sábado con Josami, Foster, Rossi. Claro, es muy difícil para el kirchnerismo explicar qué pasó con esto de López. Lo que sucede, Mauricio, de que si uno lo mira de la óptica exclusivamente desde el kirchnerismo, seguramente la decepción debe ser mayúscula y debe ser muy grande. Nosotros creo que tenemos que mirarlo con una mirada mucho más abarcativa y mirarlo desde el peronismo. Y como fuerza política nosotros hemos sido capaces de sobrevivir etapas mucho más difíciles, aunque en esta etapa que está vinculada directamente con la corrupción, hace casi herir de muerte a un espacio político que tenía una manera especial de construir y de llevar adelante. Pero en el justicialismo fuimos capaces de sobrevivir a 18 años de proscripción, fuimos capaces de sobrevivir a situaciones altamente conflictivas en la dictadura. Nuestros compañeros fueron los onerosos contribuyentes de desaparecidos, cárceles, muertes. Fuimos capaces de sobrevivir a una entrega importante de lo que vivió la República en determinado momento, y yo creo que también nos vamos a sobreponer en esta instancia. Lo que sucede es que lo que falta, y esto es lo que algunos ya veníamos diciendo, como en mi caso con bastante anticipación, de que faltaba un proceso de autocrítica, que faltaba un proceso de discusión interna, de que no había que hacer. Yo se lo dije a usted, inclusive le puse nombre y apellido a cada una de las cuestiones, y esto significaba que a los que pensábamos de esta manera nos castigaran duramente. A mí me quisieron sacar de la cancha en la política, que no compitiera en Santa Fe, y entonces había un ejercicio del poder interno de una manera, yo diría, no solamente proscriptiva, sino hasta dictatorial. Y los que nos alzábamos en contra de eso éramos claramente castigados, pero esto terminaba como terminó. La verdad que a mí lo que sí me sorprende es el proceso de corrupción con algunos funcionarios que no me imaginaba que podía haber llegado a pasar en este tipo de situaciones. Pero desde el punto de vista político, las medidas que se estaban tomando eran altamente conflictivas, eran altamente contradictorias a la política que tuvo el peronismo. El peronismo siempre fue una fuerza que contuvo, que sumó, que atrajo, y no una fuerza que excluía, que repelía y que además no se podía discutir absolutamente nada y que había que hacer lo que te imponían de determinados lugares, con gente que inclusive advenedizos totales que habían venido a nuestra fuerza, que habían llegado porque eran amigos o vecinos o tenían relación de algún parentesco con algún funcionario del kirchnerismo y terminaron siendo legisladores nacionales. Entonces, bueno, esto nos ha llevado a esa situación. Para usted, digamos, olvídese de los dirigentes, la base social del kirchnerismo, que fue muy importante, ¿va a buscar nuevos horizontes dentro del peronismo, por la izquierda? ¿Qué puede pasar? Mire, ahí? Cuando nosotros algunos planteábamos la necesidad de llevar adelante un proceso interno en Santa Fe, lo hacíamos sobre la base de la participación. Porque además se había dado un proceso, no solamente en el peronismo santafesino, sino en la República, que nosotros habíamos sido derrotados el 22 de noviembre, pero había mucha gente que podía participar del justicialismo y se afiliaba. Y a esa gente había que darle algún canal de participación y de contención. Y eso no fue lo que hicimos en Santa Fe. En Santa Fe se hizo todo a la inversa. Aquellos que hablan de la unidad es mentira. Fue un acuerdo y una rosca entre 3 o 4 dirigentes que terminaron llevando adelante un consejo ejecutivo que no representa el conjunto del peronismo. Yo lo escuchaba a usted en la introducción cuando decía de que uno de los pocos sectores que nos quedamos afuera fue el único. Lo dijo Olivera acá también, ¿eh? No, bueno, pero tiene una mirada con Rubeo, dijo. Tiene una mirada muy sesgada porque hay muchos sectores que no están participando, inclusive muchos que se fueron y a los que habría que convocar. Pero por ejemplo, ¿quiénes? A ver, sectores que están vinculados a Levita no participaron en el Consejo Ejecutivo Provincial. Los sectores que estaban vinculados a Alejandro Ramos no participaron en el Consejo Ejecutivo Provincial. Sectores que ya se habían ido de justicialismo, que participaron del Frente Renovador, que se fueron inclusive del Frente Renovador y que quieren volver al justicialismo, que no fueron contenidos. A eso es que tenemos que buscar. Pero esa base social que se enamoró de una manera de hacer política que reivindicaba lo nacional, la construcción de lo que significaba el modelo de país que defendiera los intereses de la pequeña y la mediana empresa, que fuera capaz de generar recursos vinculados a la producción y al trabajo, que fuera capaz de llevar adelante banderas históricas que el peronismo reivindicó como siempre, es a los que nosotros tenemos que tratar de aspirar y de contener. No sé si los que estamos hoy seremos capaces de lograr hacerlo, pero lo que no podemos hacer es no tratar de hacerlo. Yo a veces escucho a algunos dirigentes que plantean situaciones de que hay que volver al justicialismo, que hay que dar una discusión adentro, y cuando tuvieron la oportunidad la negaron.
Entonces este doble discurso permanente es lo que lleva a que la gente se decepcione. Conmigo se podrá estar de acuerdo, le podrá gustar más o menos lo que yo digo. Lo que no me pueden decir de que no he mantenido directamente una posición que la vengo sosteniendo en el tiempo. Que me ha costado, por supuesto, que me ha traído dolores de cabeza innumerables. Ahora resulta que eran los que tenían la verdad revelada, nos llevaron al fracaso que nos llevaron. Porque acá nadie se hace cargo de la derrota. Nadie habla de este tipo de situaciones, entonces siempre te corren la regla, te van corriendo la cancha de una manera tal de que cuando vos querés discutir este tipo de cuestiones te dicen, no, te llevan esas frases hechas que primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, entonces nunca discutimos nada. Y acá hay algunos que se tienen que hacer cargo. Y en Santa Fe esas cosas tienen nombre y apellido. Entonces, yo no quiero... ¿Qué nombre y apellido tienen? A ver, ¿quién armó la lista de acuerdo en el PJ de la provincia de Santa Fe? ¿Quién? La armó Marperotti, la armó Agustín Rossi, la armó Marcos Clery. Alguien tiene que responder a este tipo de cuestiones. Y la verdad que no nos fue bien. Si seguimos utilizando el mismo método, vamos a tener el mismo resultado. ¿Y ellos armaron ahora la lista del PJ? Yo no tengo dudas. No tengo dudas, porque además generaron las condiciones para ir cambiando todos los días las reglas dentro de la Junta Electoral para que aquellos que nos queríamos presentar no lo pudiéramos hacer. Ahora, ¿cómo eso, a ver, cómo se galvaniza? Porque tenemos a Perotti, a quien Rossi acusa de ser demasiado amigo del gobierno nacional. Tenemos a la Cámpora, que es lo que ha quedado en el peronismo tras el portazo de Levita. Está Leví, ¿cómo se unifican esas? Y en principio lo ¿no? primero que tenemos que hacer en Santa Fe es empezar a reconocernos entre aquellos que pensamos de la misma manera, empezar a recuperar confianza y seguir conversando con los compañeros en los territorios que están absolutamente agotados de que hay algunos dirigentes que le vengan a imponer o en nombre, como yo le decía hace algunos minutos, de decisiones de tal o cual. Y en algún momento llegar a un proceso de selección interno para que esa selección interna determine que además de que usted tenga la legalidad del cargo, tenga la legitimidad política. Porque esta conducción del Partido Justicialista hoy en Santa Fe es legal pero no es legítima. Porque la eligieron entre 4 o 5 que mencionábamos recién, pero no fueron al concurso de los afiliados. Legítima hubiera sido si los hubieran votado a alguien. Y la verdad que se negaron. Hicieron todo lo posible para no ir a la elección interna. Y ahora entonces los que te niegan la posibilidad después vienen, una vez que se quedan con el cargo, que consolidan los lugares, entonces se ponen generosos, te convocan, te dicen que vos te tenés que sumar. Y si tú no lo haces, encima estás conspirando contra la unidad. Y la verdad que acá te roban la cartera y te invitan a comer. Entonces, es una cosa, no tiene sentido.